Hola mis amigos, ¿qué tal? Tengan una bienvenida a este video que nosotros vamos a transmitir el día de hoy. Un video muy interesante, así como están viendo ustedes en pantallas. Sí, vamos a tocar sobre el caso de las posesiones diabólicas en la Biblia. Muchos tienen pues la teoría de que son enfermedades de trastorno mental, enfermedades mentales, podría ser como epilepsias, como, bueno, digámoslo así, un estrés tremendo, un estrés, depresión al mismo cuerpo, para impedirlo incluso moverse, para impedirlo tener unos movimientos coordinados, un shock nervioso tal vez, y todo aquello pues van sosteniendo algunos. Hoy nos preguntamos si verdaderamente en esos casos de la Biblia ha habido posesión demoníaca o simplemente ha sido casos de epilepsia. Y esto es lo que vamos a tocar el día de hoy. Unos casos, tal vez vamos a estudiar un poquito sobre esto mismo y espero que se den cita a esto que es importante. Vamos a ver algunos casos de posesión diabólica, pero hay algo también que es muy importante. Todo esto con referente a la Biblia. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? ¿Qué es lo que nos dice pues, qué te digo, estos mismos relatos? ¿Serán, digámoslo así, habría que tomarlos literalmente o habría que tener una postura más incrédula, se podría decir, una postura más neutra, digamos? Esto lo vamos a ver el día de hoy. Esto vamos a revisar el día de hoy también. Y pues bueno, sean bienvenidos a esta entrega, que va a estar interesantísimo el poder abordar con todos ustedes. Interesante. Casos de epilepsia o verdaderamente posesión diabólica. Mateo 17, 15 y 18. Mateo capítulo 17, versículo 15 y versículo 18. Dice: Señor, ten piedad de mi hijo, porque es epiléptico y sufre terriblemente, porque muchas veces cae al fuego y muchas veces en el agua. Y Jesús lo reprendió, y el demonio salió de él, y el niño se curó al instante. Esto es interesante, ya que implica que la misma epilepsia es causada por un demonio, o sea, por una entidad, mientras que sabemos que tiene causas naturales también. Esta traducción y muchas otras, como veremos, insinúan que es el equivalente a posesión demoníaca. Por ejemplo, las versiones de Moffat en el 20th Century y también de Weymouth tiene también un caso epiléptico. Aquí te menciona como una traducción y te dice epiléptico. Aquí, mientras que la King James, también la Range Young literal tienen lunático, o sea, la traducción como lunático. Otros ponen aquí en esta misma versión, en este mismo texto, ponen como epilepsia, epiléptico, y otros ponen como lunático. Las traducciones más antiguas lo hicieron bien, pero lunático es una palabra muy pesada de moda. Por supuesto, se derivó de patrones observables de cambio de comportamiento basados en el ciclo lunar, que en realidad tiene alguna base. Sabremos que la luna también afecta las mareas oceánicas y afecta algunas veces el comportamiento, decían muchos, de las personas en aquellos entonces. Por eso se les llamaba lunáticos, porque cambiaban de acuerdo a lo que iba cambiando también la luna, aquellos cambios que tenía. Entonces, estas cosas nosotros vamos a ver en estos mismos pequeños relatos que hallamos en la misma Biblia, pero haciendo una introducción y dándote a entender pues que estas mismas versiones tienen, digámoslo así, cargados de también opinión de su mismo traductor. Esta palabra lunático es ya pasada de moda. Bueno, esta palabra se deriva pues de cambios de comportamiento de estos mismos seres humanos, de estas mismas personas, basados en el ciclo lunar, que en realidad, bueno, nosotros sabemos que tiene alguna base,
Sabemos que la luna también afectaba pues a los océanos, o sea, las mareas del océano, de las mareas oceánicas. Yo diría entonces que las traducciones más antiguas y más literales, y que son las católicas, son más consistentes tanto con el pensamiento bíblico como con el mismo científico, mientras que las seleccionan, por ejemplo, como epiléptico, aquí son menos coherentes en ambos aspectos. La palabra griega en cuestión del numeral en Strong, del diccionario Strong, el 4583, el numeral 4583, se determina, pues esta palabra se lee como seleniasomai. La concordancia de Strong lo define como loco, como lunático. Thayer también menciona como epiléptico, afirmando que fue influenciado por la luna. Pero eso es más evidencia de causa natural, que es diferente pues de la causa demoníaca. Y en este caso, un demonio fue expulsado, o sea, a alguien le botaron de allí. En este caso te dice que alguien fue expulsado de allí, algo o alguien. Entonces nosotros vamos a ver que en las imágenes de las palabras del Antiguo Testamento, como te dice el mismo Robertson en el Nuevo Testamento, quiere tenerlo en ambos sentidos. Epiléptico, literalmente encantado de la luna. Lunático, se proponía también y se suponía que los síntomas de la misma epilepsia se agravaban con los cambios de la luna. Esto lo puedes observar en Juan capítulo 4 versículo 24 también. Vamos a ver que otros estudios también te revelan otras verdades que son también un poco confusas, pero nosotros vamos a dilucidar todos estos aspectos porque a nosotros nos gusta ver y nos gusta observar estas cosas que son verdaderamente a la luz de la luna, a la luz de la Biblia, a la luz de las sagradas palabras que están escritas en este mismo libro, Biblia de la Iglesia Católica. Bueno, los estudios de la palabra, por ejemplo, de Vincent, también vamos a decir que omite, que pasa por encima, curiosamente, omite curiosamente mencionar que un demonio fue expulsado, curando a este mismo niño. Es lunático, te decía. Epiléptico. Bueno, la versión revisada te decía que era un epiléptico. Conserva la etimología de la palabra, o sea, la luna, lunático. Pero lunático nos transmite la idea de demente, mientras que el sentido, digámoslo así, revisado, que es epiléptico, da el verdadero carácter de la enfermedad. Sin embargo, no nos dice el hecho entendido en la palabra griega, que se suponía que la epilepsia era afectada por los cambios de la luna, como nosotros podemos ver en Mateo capítulo 4, versículo 24. El diccionario expositivo de Vine establece también algo similar, algo parecido. Todas estas fuentes, que son de estudio estándar, se pueden leer en línea, se pueden leer en cualquier, digámoslo así, en cualquier estudio que tú puedas realizar, están ahí para ti, para que tú los veas, para que tú los observes y para que tú veas pues también el mismo sentido de estas mismas palabras. El famoso comentarista Matthew Henry, que es un presbiteriano, ofrece una visión mixta, fascinante también, y en mi opinión superior a estas. Y te dice este mismo, que la naturaleza de la enfermedad de este niño era muy triste, estaba loco y muy irritado. Un lunático es propiamente aquel cuyo moquillo está en el cerebro y regresa con el cambio de la luna. El diablo, con el permiso divino, o provocó este malestar o al menos concurrió con él, para aumentarlo y agravarlo. El niño tenía la enfermedad de las caídas, y la mano de Satanás estaba con él. Por él atormentó entonces, y lo hizo mucho más doloroso de lo que ordinariamente aquellos de quienes Satanás se posesionó. Los afligió con aquellas enfermedades del cuerpo que más afectan la mente, porque es al alma a quien pretende hacer daño este mismo Satanás. Y esto también te lo dice en el comentario católico sobre de Orcar de 1953. Igualmente llama al niño un epiléptico poseído, o sea, la epilepsia estaba ahí,
La enfermedad, digámoslo así, estaba allí, pero alguien fue expulsado de allí, alguien que causaba todavía más sufrimiento a ese mismo epiléptico, alguien que aportaba con esa misma enfermedad o posiblemente haya sido el causante de esa misma enfermedad. Sí había una enfermedad, pero también sí había sido expulsado alguien de allí. Entonces, vamos a ver con sincero, digámoslo así, estudio, que es muy importante también que tú lo tengas que ver con nosotros, porque es interesante también lo que nosotros te estamos contando. Pues este epiléptico poseído podría tener dos problemas simultáneamente. Tenía curiosidad por otras traducciones también. Y, por ejemplo, King James, Reims, Young Literal, también la NASB, la Biblia de Jerusalén, Biblia de Phillips, también la NAB y también la Confraternity de Knox. Te dice que era un epiléptico o epilepsia. Moffat también te dice. Weymouth te dice. La NEP, la REP, la NIP, la NRSB, la ASB. La nueva versión de la King James también. Te dice también Williams, te dice Vick, Goldsbeck, West y Berkeley. Lamsa también te dice explícitamente eso, de que era un epiléptico, pero tenía a algo más. Sujeto a ajustes, por ejemplo, de Clays y Lilly, te dice que el patrón que nos marcaba estas mismas Biblias es la que las Biblias más antiguas y las Biblias católicas utilizan lunático, y las Biblias protestantes y más recientes utilizan epiléptico. Las excepciones son Phillips y NASB, versiones protestantes de los años 50 y de los años 60. Prefiero lunático sobre la base de que está más cerca de la noción de poseído por un demonio que un mismo epiléptico. No es, digámoslo así, un epiléptico. En sí, había una enfermedad, sí, pero era causada por alguien, por algo, ya que esto había sido expulsado en este mismo caso. Volvamos a leer este mismo pasaje. Mateo capítulo 17, versículo 15 y versículo 18. Señor, ten piedad de mi hijo, porque es epiléptico, ponen algunas versiones, otros lunático, porque es lunático y sufre terriblemente, porque muchas veces cae al fuego y muchas veces en el agua. Y Jesús lo reprendió y el demonio salió de él, y el niño se curó al instante. Miren esto que es muy importante. Mateo 17:15. Ahora vamos a ver este mismo Mateo 17:15 en nuestras versiones más modernas de las Biblias católicas que existen. Y pues bueno, vamos a observar algo muy curioso. 17:15 te dice: Señor, ten piedad de mi hijo. Vamos a leerte desde el mismo contexto, desde el versículo 14. Cuando volvieron donde estaba la gente, se acercó un hombre a Jesús y se arrodilló ante él y le dijo: Señor, ten piedad de mi hijo. Ten piedad. Ten piedad de mi hijo, le dice, que es epiléptico y su estado es lastimoso. A menudo se nos cae al fuego y otras veces al agua. Lo he llevado a tus discípulos, pero no han podido curarlo. Jesús respondió: ¿Qué generación tan incrédula y malvada? ¿Hasta cuándo estaré entre ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo acá, dice Jesús. Enseguida Jesús dio una orden al demonio que salió, y desde ese momento el niño quedó totalmente sano. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron en privado: ¿por qué nosotros no pudimos echar a ese demonio? Jesús le dijo: porque ustedes tienen poca fe. En verdad les digo, si tuvieran fe del tamaño de un granito de mostaza, le dirían a ese cerro: quítate de ahí y ponte más allá, y el cerro obedecería. Nada sería imposible para ustedes. Entonces, vamos a ver que este mismo demonio, estos mismos demonios, a los cuales pues se refiere la misma Biblia, son algo que son, digámoslo así, están en un contexto literal. No hay nada
que nosotros podamos negar de todo esto. Nada. Así pues, nosotros hemos llegado al final de este mismo video. Tomen en cuenta todas las palabras. Primero menciona la enfermedad, y esto es lo que yo les quisiera decir. Más antes de que este mismo pues se refiera al mismo niño, al mismo hijo de esa misma persona, de ese mismo hombre, dice: Señor, ten piedad de mi hijo, que es epiléptico y su estado es lastimoso. A menudo se nos cae al fuego y otras veces al agua. Lo he llevado a tus discípulos, pero no han podido curarlo. Pero vamos a ver más abajo, dice: enseguida Jesús dio una orden, ¿a quién? Al demonio, que salió, y desde ese momento el niño quedó sano. Bueno, alguien estaba causando esa enfermedad, y era el mismo demonio. Fue expulsado el demonio, fue expulsado. Alguien expulsó al demonio, que fue el mismo Señor Jesucristo. Lo expulsó, lo sacó del niño. Algo tenía el niño ahí adentro, al cual se le llama demonio. Muy aparte de la enfermedad, que el mismo Señor, nuestro Dios, dice que el demonio sí ata a algunas personas con enfermedades, pero que es la causa el demonio. Otras enfermedades se dan, y al mismo Señor Jesucristo la sana, hablándote directamente: por tu fe has sanado, te dice explícitamente el mismo Señor. En este caso, en este sentido, pues este mismo Señor, nuestro Dios, acaba de expulsar a alguien dentro de ese niño y acaba de salir con ese mismo demonio, la enfermedad que causaba ese demonio. Había una enfermedad, es cierto, pero también había alguien que causaba eso. Alguien que monitoreaba, alguien que estaba ahí, alguien que hacía caer en esa lastimosa condición a ese mismo niño. Muchas gracias por haberme escuchado, muchas gracias por haber estado aquí presente en estos mismos videos, los cuales te van a contar de muchas verdades que creen la Iglesia Católica Apostólica Romana, y es precisamente, es el nombre de este mismo canal. Sigue en sintonía del canal y vamos a descubrir un poquito más. No te pierdas estos mismos videos que vamos a estar subiendo cada semana. Casos importantísimos. Muchas gracias. Hasta otra transmisión.